a empezar viendo qué entendemos por proyecto. ¿Qué consideran ustedes que es un proyecto? Sin miedo. Llevar adelante una idea a la práctica con un objetivo puntual y distintas restricciones que vas planteando. Bien, bien, bien. ¿Otro que tenga alguna idea similar o diferente? ¿Una planificación para lograr algún objetivo? Perfecto, bien. A ver, vamos a atender la puerta que están llamando. Bueno, nosotros vamos a definir proyecto como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, las cuales requieren nuestra atención en cuanto al suministro de recursos y administración del tiempo para su correcta ejecución. Estas técnicas que vamos a estar viendo surgen como consecuencia de la alta complejidad que hoy en día presenta el desarrollo de un proyecto y la falta de efectividad para su seguimiento con el resto de las herramientas existentes. El objetivo es poder planificar, programar y controlar adecuadamente el seguimiento del proyecto, como alguno de ustedes recién estaba comentando, ¿no? El desarrollo de estas técnicas se basa en la teoría de redes, de la cual veremos a continuación su aplicación para la resolución de las mismas. Vamos a comenzar determinando claramente cuál es nuestro objetivo y las actividades que están involucradas para su realización, evaluando tiempo y recursos necesarios. Estas técnicas se aplican especialmente a proyectos únicos. No se utiliza a producciones donde se realizan lotes, ya sea continuos o discretos de un mismo producto. Entonces acá tenemos algunos ejemplos: construcción de un gasoducto, un camino, un edificio. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir que entrarían entonces en esta categoría que estamos definiendo? Un proyecto de automatización de un proceso. Sí, podría llegar a ser, bien. Crear una empresa. ¿Cómo? Crear una empresa puede ser para la producción de algún producto. ¿Vos te decís a la instalación de la empresa? Sí. Bien. ¿Algún otro? La implementación de un software. Sí, podría llegar a andar. Podría llegar a ser la implementación de un software. Sí, sí. Bueno, La muy facultad. bien. ¿Cómo? La carrera universitaria. Sí, perfecto. La carrera universitaria va como piña. La planificación de la carrera va como piña. Cumple con las restricciones que ahora vamos a estar viendo. Bien. Como ya anticipamos, entonces nos vamos a concentrar en estas dos técnicas que son CPM y PERT. Entonces, recordemos la definición de cada una. CPM, método de camino crítico; PERT, técnica de evaluación y revisión de programa. Sirven como soporte para la programación y seguimiento de las actividades involucradas dentro del proyecto, brindando un método analítico para su control. Los pasos que se deben seguir para la aplicación de estas técnicas son: primero, tenemos que definir cuáles son las actividades que componen el proyecto, cuáles son sus relaciones de precedencia y sus necesidades de tiempo y recursos. En segundo término, con estos datos
estaríamos en condiciones de comenzar a traducirlos en una red que nos permita visualizar las actividades y sus relaciones de precedencia. Y el tercer paso, ya estaríamos en condiciones de comenzar con los cálculos específicos para determinar el desarrollo en función del tiempo de cada una de nuestras actividades y, en definitiva, de nuestro proyecto. Ya planificado y programado, nuestro proyecto durante su ejecución podría sufrir algún tipo de desvío sobre lo programado que adelante o atrase la finalización de las actividades. Se hace entonces necesario en estos casos reevaluar y actualizar el programa en función de lo sucedido. Por esta razón, se prevé un retorno entre la ejecución y seguimiento del cronograma y la red, para lo cual se había sido determinada. Entonces ahí vemos cómo, primero, de izquierda a derecha, nosotros fijamos las actividades del proyecto con los 3 pasos que acabamos de nombrar, organizamos la red, hacemos los cálculos de la misma y podemos armar el cronograma. Sucede algún tipo de acontecimiento que adelanta o demora actividades y nos vemos en la obligación de reevaluar la red para poder establecer la finalización del proyecto. ¿Qué tipo de situaciones se les ocurre en los casos que venimos nombrando como ejemplo que pueden llegar a suceder que hagan que atrasen o adelanten alguna de las actividades? Por ejemplo, en esto por ejemplo, si el proyecto es la facultad, esto del coronavirus a algunas personas le afecta. En cuanto a si tenía pensado hacer 7 materias, capaz ahora hace menos por la disponibilidad de la computadora o lo que sea. Bien, sí, vale, como un atraso de conectividad que haga que no pueda seguir su programa de materias tal y como lo había planificado. Ok, Francisco. De la Facu también el tema de las materias correlativas, ponerle si te atrasás con una troncal de un año, por ahí esa es la crítica que te atrasa después todo el resto de las correlativas, y hay materias que al no tener correlativas no te afectan tanto la carrera, ¿no? O sea, a eso se refiere un camino crítico. Todavía no hablamos de camino crítico. Okay. A eso se refiere, igualmente está muy bueno el ejemplo que das, que lo estaba tomando, yo ya me estaba pensando lo que iba a decir. A eso se refiere con lo que venimos hablando y ya repetí 2 o 3 veces de precedencias. Vos no podés hacer análisis 2 si no tenés análisis 1. Y no podés dar el final de análisis 2 si no tenés dado el final de análisis 1. Ese es el concepto de las precedencias. Claro, y ahí vas poniendo prioridades, ponerle rendir el final de economía general para cursar evaluación de proyectos y sabés que tenés hasta cierto momento, porque si no después te empieza a trabar todo. Exactamente, ahí es donde vos organizás en función de tus posibilidades de la mejor manera posible, tanto tu cursada como los finales que vas a ir rindiendo. Muy bien. Daniel, discúlpame, ¿podrás dejar ingresar? Tengo otra solicitud para ingresar porque no me están dando con el browser actual. No estoy viendo la pantalla. Si me puedes dejar ingresar con otra solicitud. Sí, hiciste... ¿Estoy para admitirte? Sí. Sí. Ah, ok. No había escuchado. Listo. Gracias. No, nada. Otra puede ser el clima. Bien, ¿cómo nos afecta el clima, por ejemplo? Y te frena una obra. Si te llueve 2 meses seguidos. Sonaste. Y sí. Bien, muy bien. Hasta ahora. Un paro de camioneros. Un paro de camioneros. Y te afecta construcción, gasoducto, un montón de cosas en este país. En este país y en cualquiera, sí.
Ahora bien, yo les hago una consulta, porque hasta ahora todos los que me están diciendo son restricciones que me estarían atrasando el proyecto. Está en el chat, perdón, la dirección para matricularse. Y la clave era Invoke 2020. Sí, lo perdí porque tuve que ingresar de nuevo con el otro browser, disculpa. Dale, no hay problema. Volviendo, estábamos diciendo que hasta ahora estamos hablando de todas cuestiones que nos estarían perjudicando la duración del proyecto, haciendo que se atrase el mismo. ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué se les puede ocurrir que puede llegar a suceder que haga que una actividad se adelante? Profe, puede ser que un operario es más eficiente de lo que nosotros habíamos estipulado y la actividad se hace más rápido. Sí, muy bien, Franco. Eso es un buen ejemplo. Nosotros los tiempos asignados o los tiempos de duración de una actividad la hacemos en función de una media de cumplimiento para la mayor parte del grupo de trabajo. Si justo tenemos la posibilidad de una actividad dársela a un trabajador que tiene muchísima facilidad en esa actividad, puede ser que logremos que se adelante lo suficiente como para necesitar replantear la situación. Es un buen ejemplo. Bueno, bien, más o menos el tema se entendió, así que vamos a seguir avanzando un poquito más. Estas dos técnicas se diferencian en cómo toma cada una la duración en el tiempo de las actividades. En CPM, programación por camino crítico, los tiempos de duración de las tareas son determinísticos. Cada una lleva una cierta unidad de tiempo ya asignada, por lo que se puede aprovechar para proyectos similares como base de datos. En cambio, en PERT, los tiempos de duración de las tareas son probabilísticos. Este método lo vamos a estar aplicando principalmente cuando encaramos un proyecto nunca antes realizado, para lo cual entonces vamos a estar tomando diferentes tipos de tiempos a los cuales vamos a estar calculando sus desvíos. Se aplicó el método PERT por primera vez con el proyecto Polaris. ¿Alguno sabe lo que fue el proyecto Polaris? Bien, el proyecto Polaris fue la construcción del primer submarino nuclear. Hasta ese momento no existían submarinos nucleares, entonces no se sabía a ciencia cierta con qué tipo de dificultades se iban a encontrar en la construcción, ya que de utilizar un tercio de submarino para lo que eran los motores, se pasó a utilizar un volumen mucho más reducido para lo que es el impulso del submarino y accedía a otro tipo de cargas. Bueno, era un tema bélico, ¿no? Pero como nunca antes se había hecho un submarino nuclear, hubo que hacer una adaptación para poder, con tiempos esperados de duración y con lo que, con tiempos esperados de duración anticipada y tardía, poder sacar cuáles terminan siendo los tiempos probabilísticos de realización de las diferentes actividades. Bien. Vamos a entender un poco más lo que es ahora el diagrama de precedencias. Este diagrama nos va a permitir identificar con claridad las restricciones de inicio de cada una de las actividades, ya que se hace necesario previamente tener finalizadas otras
sin las cuales nos es imposible seguir avanzando en el proyecto, marcando la secuencia del desarrollo de las mismas, como bien había comentado el compañero en lo que es la carrera, que si no tenemos algunas materias cursadas no podemos cursar otras, y si no tenemos algunas materias aprobadas tampoco podemos dar otros tipos de finales. Acá nos brindan algunos otros ejemplos: no poder reparar una máquina sin contar con los repuestos. Y a ver, ¿algún otro ejemplo que se nos ocurra? A mí se me ocurre que no puedes empezar un proyecto de construcción si no tenés la habilitación o permisos. Perfecto, perfecto, Janina. Y dentro de construcción hay varios. ¿Qué otra cosa podríamos decir? No podés levantar una pared hasta que no tenés los cimientos. Perfecto. No podés hacer un revoque o pintar si no tenés terminada la pared. Y así, ¿se entiende? Esas son todas actividades precedentes con las cuales vos tenés que entender cuándo se puede iniciar y cuándo se puede finalizar las diferentes actividades y cómo se va dando entonces la secuencia para poder realizar el proyecto completo. Armado de la red. Cada una de las actividades se representan con una flecha que va desde un nodo inicio hasta un nodo final, donde quedan reflejadas las precedencias de las actividades del proyecto. La correcta configuración de la red debe cumplir con 3 reglas. Primero, que cada actividad se va a representar con una flecha y solo una. Segundo, cada actividad va a estar acotada entre 2 nodos diferentes. Y tercero, se deben mantener las condiciones de precedencia. Para mantener correctamente las relaciones de precedencia, debemos considerar las siguientes cuestiones al agregar una actividad a la red. ¿Cuáles son las actividades que le anteceden de forma inmediata? ¿Cuáles son las actividades que van a poder iniciarse a partir de su cumplimiento? ¿Y cuáles son las actividades que pueden desarrollarse en paralelo con esta? A veces se hace necesario utilizar una actividad ficticia para representar 2 actividades concurrentes. Esta actividad no consume ni tiempo ni recursos y proporciona los medios necesarios para que se mantenga el cumplimiento de las reglas de configuración de la red ya vistas. Bien, veamos cómo realizamos la representación gráfica de las actividades. Acá el grafo nos muestra una cierta actividad que arranca en un nodo inicio, que lo hemos denominado en este caso 0, y llega hasta un nodo final, que lo hemos denominado 1. Este desarrollo de actividad lleva un determinado tiempo, del cual vamos a elegir una unidad en función de nuestra conveniencia. Entonces, dijimos que una actividad es precedente de otra cuando solo a su finalización es posible dar inicio a la siguiente. Así vemos cómo la actividad 2 tiene inicio en el nodo 1, que es el momento en que nuestra actividad 1 finaliza. De 0 a 1 nodos tenemos la duración y el desarrollo de la actividad 1, y a partir de 1 hasta el nodo 2 tenemos inicio y finalización de la actividad con un tiempo asignado 2. Margen de flotación es la cantidad de tiempo
con la que es posible jugar con la actividad en cuanto al momento en que le vamos a dar inicio, sin que ello perjudique la duración final del proyecto. Y queda determinado por la fecha tardía del nodo final, la fecha temprana del nodo inicial y el tiempo de duración de la tarea. Armado de la red. En todo proyecto vamos a tener un nodo de inicio y un nodo de finalización, de donde parten las diferentes actividades que conforman la red y al cual llegan finalmente las mismas. Esto, muchachos, ténganlo bien en claro, solo existe un nodo de inicio y un nodo de finalización. Las actividades no pueden quedar abiertas. Empiezan y terminan en un nodo. Si tenemos una o más actividades que llegan a los nodos que componen la red, y no va a ocurrir esto en el nodo inicio, del cual solo parten actividades, y en el nodo final, al cual solo llegan actividades. Vamos a ver ahora los pasos, a ver si llegamos, sí. Vamos a ver los pasos para la determinación de la fecha temprana. Tomamos un nodo X, en este caso vamos a considerar el nodo 5 de composición de nuestra red, y vamos a definir a la fecha temprana como la fecha del nodo más cercano al origen en que puede comenzar las tareas que parten de ese nodo, con la condición que estén cumplidas las tareas precedentes. Como paso 2, determinamos la fecha tardía del nodo, y es la fecha del nodo más alejada del origen en que pueden finalizar las tareas que llegan a ese nodo, con la condición de que no se atrasen las tareas que parten de ese nodo. Entonces, pregunto, en función del paso 1, fecha temprana, y paso 2, fecha tardía, ¿cómo van a ser? ¿Qué condiciones entienden que vamos a tener entre las fechas temprana y tardía de un nodo? ¿Cómo van a ser entre ellas? Y la temprana siempre va a ser menor que la tardía. Bien. Menor o igual, ¿no? Puede ser igual. Menor o igual. ¿Por qué igual? Porque puede ser que no puedas atrasarla de ninguna manera, que esa sea una tarea que tenga que ser hecha en un tiempo determinado, sí o sí, para llegar al proyecto al tiempo. Bien. Si solamente la precede una sola actividad, o sea, la fecha temprana y la tardía van a ser la misma, porque es una sola actividad la anterior. No se supone. Bien, no, está muy bien. A ver, todavía estamos tirando ideas y viendo cómo se va entendiendo la situación sin haber visto ningún ejemplo, así que no se preocupen. Está muy bien lo que están diciendo. Supongo que algunos habrán pegado una mirada general al archivo y algo ya más o menos han visto, pero está muy bien, no importa si hay algún error. Está bien el concepto, siempre vamos a tener que la fecha tardía va a ser o mayor o igual a la fecha temprana. Esa condición la vamos a tener siempre, va a ser o mayor o igual a la fecha temprana, justamente por los detalles que están comentando, que ahora vamos a ir resolviendo y profundizando. Paso 3, determinación del margen de flotación. El margen de flotación lo vamos a calcular como la diferencia entre
a la fecha tardía del evento final, estamos hablando del margen de flotación de una actividad, ¿sí? Acuérdense que una actividad tiene un nodo inicio y un nodo fin. Entonces, el margen de flotación de esa actividad lo vamos a encontrar como la fecha tardía del evento final menos la fecha temprana del evento inicial menos el tiempo de duración de la tarea, siendo el evento o nodo es lo mismo. Entonces, la fecha tardía del nodo final menos la fecha tardía del nodo inicial menos el tiempo de duración de la tarea nos da el margen de flotación de la misma. Acá hay un detalle para tener en cuenta, que se recomienda hacer los cálculos en una matriz como la que vamos a desarrollar ahora en un ratito, para verificar cuánto es el margen de flotación y determinar si este es o no cero, que ahora vamos a ver qué es lo que nos significa. Una pregunta. Sí. La fecha tardía y la fecha temprana son las fechas en las que se tiene que terminar la actividad, ¿no? O sea, de que entra. No. ¿Es la fecha término o la fecha de inicio? ¿Sería la de inicio de la siguiente y la de término de la anterior? Vamos acá. Vos acá vas a tener una fecha temprana y una fecha tardía en el nodo 2 en función de lo que llega y lo que sigue, ¿sí? De lo que tenés como precedente y cuáles son las actividades que siguen del nodo 2. Lo mismo en el nodo 1. Entonces, el margen de flotación de la actividad 2 va a ser la fecha tardía del nodo 2, que es la que vos vas a estar viendo acá, menos la fecha temprana del nodo 1, que es la que vas a estar calculando acá, menos el tiempo de duración de la actividad 2. Eso es lo que nos da a nosotros el margen de flotación de la actividad. Sí, la pregunta, entiendo eso que dijo Pedro recién, era las fechas esas, los números que tenés abajo y arriba en cada nodo, son fechas en las que llega la actividad que sería la flecha. O sea, la actividad termina en la fecha de actividad. Cuando se hace lo más temprano posible, termina en la fecha que dice arriba, y cuando se hace lo más tarde posible, termina en la fecha que termina abajo. La fecha temprana de un nodo es la fecha en que pueden iniciarse las actividades que salen de ese nodo. Okay. Y la fecha sí. Tardía es la fecha en que pueden finalizar las actividades que llegan. Ok. Está bueno lo que decís, estás asociando mucho los nodos a las tareas, pero más adelante cuando hagamos ejercicio te va a quedar más claro. Es esto también que dice Juan por el chat. Es el margen que te queda entre lo que podría llegar. Pero está bastante bien como lo estás pensando. Está bárbaro. Está bárbaro. Esto es bastante teórico, como es la primera vez, por eso también quiero ir haciendo énfasis en diferentes detalles, pero en cuanto hagamos el desarrollo del ejercicio, les aseguro que va a quedar mucho más claro. Aparte, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo para entenderlo y después se los voy a complicar para que ustedes se desarrollen, por supuesto, ¿no? Genial, gracias. No, por favor. Habíamos llegado hasta acá. Determinación de tareas críticas. Bien, acá era a lo que apuntábamos como consecuencia de la determinación del margen de flotación. Se denomina tarea crítica a toda tarea o actividad del proyecto que tiene margen de flotación igual a 0, calculado tal como lo vimos recién en el paso 3. Acá es común creer que una tarea es crítica cuando su nodo inicio y nodo fin tienen iguales fechas tempranas y tardías. Esto vamos a ver ahora cuando empecemos a resolver que es una condición necesaria pero no suficiente, ya que existen casos en donde hay tareas que tienen margen de flotación mayor a 0 y se cumple que sus nodos inicio y final
tienen iguales fechas temprana y tardía. Por eso es que es aconsejable llevar adelante los cálculos en la tabla correspondiente. El último paso es la determinación del camino crítico, que se define como la sucesión de tareas críticas, por lo tanto, son todas las tareas cuyo margen de flotación nos dio 0. Esto significa que cualquier demora en una tarea crítica retrasará el proyecto. En definitiva, la sumatoria de las tareas críticas nos dan el camino y nos definen el tiempo de duración del proyecto. Si bien acá estaríamos para empezar a resolver el ejercicio, no lo vamos a hacer. No sé si vos me querías acotar justamente eso, que no se nos vaya el tiempo. No, solo quería hacer una aclaración sobre lo que preguntó el chico antes, no sé cómo se llamaba. Que tal vez él en su cabeza estaba pensando que todas las tareas eran críticas, entonces no se le ocurría cómo puede ser esto del margen de flotación y que el tiempo inicial sea distinto al final. No, era una cuestión no había visto que tomabas el temprano del anterior y el tardío de la siguiente. Estaba mirando siempre el mismo nodo yo. Listo. Para la determinación del margen de flotación, ok. Claro. Una consulta, ¿siempre hay un camino crítico con margen de flotación igual a 0? El camino crítico es el que está compuesto por todas las actividades que tienen margen de flotación igual a 0. Mira, fíjate esto. Esto es lo que vamos a ver ahora nosotros, que seguramente no lo vamos a ver hoy, pero es la red ya armada. Acá vamos a estar definiendo cuáles son las fechas tempranas y fechas tardías de cada nodo, y las que tengan un margen de flotación igual a 0 son las que me van a definir el camino crítico. Pero siempre va a haber un camino crítico va a haber siempre. Y el camino crítico, ya que me estás consultando, vamos a ampliar 2 segundos más. Puede ser único, puede ser doble, o incluso toda la red puede ser camino crítico. Eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios, no se preocupen. Genial. Ahora vamos a dejar esto un cachito.